Bueno, el día de hoy vamos a ver conducción unidimensional con generación de calor en estado estacionario. Pero para eso vamos a ver qué significa generación de calor. Cuando hablamos de generación de calor significa que cada uno de los elementos o de los átomos, digamos, de un cuerpo está generando calor. Como en el caso principal por efecto Joule, es decir, pasa una corriente eléctrica a través de un conductor y la resistencia eléctrica hace que se caliente dicho conductor. Ahí cada uno de los elementos que conforman el conductor se está calentando, está generando calor. Otra forma principal de generar calor es mediante reacciones químicas. Cuando tenemos una reacción exotérmica también se genera calor. Ahora vamos, si recordamos el video pasado, teníamos este sistema. Eliminábamos el término de generación de calor. Ese término nos indica la tasa de calor por unidad de volumen que se está generando en todo el cuerpo. Y entonces, pues lo que vamos a hacer en este video es no eliminarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que la ecuación diferencial se convierte en ordinaria ya que seguimos en el caso unidimensional. Y pasamos del otro lado el término de generación y lo pasamos dividiendo. De la misma forma pongo la solución de dicha ecuación. Aquí la tenemos. Si vemos, también nos hace falta encontrar las constantes de integración. Vamos a ver un ejemplo. Dice, una pared plana con espesor de 2L experimenta una generación uniforme de calor para la variación de temperatura dentro de la pared. Si, inciso A, T1 es mayor a T2, inciso B, T1 es igual a T2, donde T1 sería el lado izquierdo y T2 sería el lado derecho. En este caso pusimos el centro X igual a 0 justo a la mitad de la placa. Como nos indican que mide 2L, hacia el lado izquierdo está ubicado en X igual a menos L y del lado derecho está ubicado en X igual a L. Muy bien, entonces partimos de la ecuación diferencial, la despejamos las derivadas y tenemos nuestra solución. Vamos a encontrar la constante 1 y la constante 2. Para eso vamos a evaluar en x igual a menos L. X igual a menos L, entonces ahí sabemos que la temperatura vale T1. Sustituimos x igual a menos L y sabemos que debe valer T1. Vamos con la otra condición de frontera. X igual a L. Sustituimos x igual a L y estamos ubicados del otro lado de la placa. Y sabemos que ahí va a valer T2. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son C1 y C2. Esto se puede resolver mediante cualquier método de solución de sistemas de ecuaciones. En este caso, lo que podríamos hacer para que sea más visible es restar a la ecuación 2, restarle la ecuación 1. T2 menos T1, aquí tendríamos C2 menos C2, se cancela. Tendríamos C1 menos C1, es decir, C1 por L más C1 por L. Y este término también se cancelaría. Entonces al despejar C1 vemos que vale esta expresión. Y C2 se obtiene simplemente despejándolo de cualquiera de las dos ecuaciones. Y obtenemos esta expresión. Ahora sustituyéndolo en la solución general de la ecuación diferencial, tenemos esta expresión. Ahora el inciso B nos dice T1
es igual a T2. Vamos a partir del mismo método. Vamos a sustituir T igual a menos L y sabemos que va a valer T1. También podemos sustituir T igual a L y sabemos que va a valer T2. Pero además sabemos que T2 es igual a T1, entonces ponemos T1 en ambas ecuaciones. De la misma forma obtenemos la solución del sistema de ecuaciones, restando la ecuación 2, restándole la ecuación 1. T1 menos T1 se cancela, C2 menos C2 se cancela y ese término de generación menos este término también se cancela. Entonces tenemos que C1 es igual a 0. Y C2 tenemos que es igual a esta expresión. Y lo sustituimos en nuestra ecuación general y llegamos a la expresión de la variación de la temperatura. Cabe mencionar que esta misma expresión la pudimos haber obtenido de una forma más sencilla. Esta es la ecuación cuando T2 era distinto de T1. ¿Qué pasaría si yo sustituyo nada más en esta expresión que es más general? ¿Qué pasaría si yo sustituyo T1 es igual a T2? Entonces yo pondría aquí T1 menos T1, 0. Se cancelaría este término. Y aquí yo tendría T1 más T1 entre 2. T1 más T1 entre 2 da T1, que es este término. Si nos damos cuenta, llegamos a la misma expresión. Hubiéramos ahorrado tiempo y esfuerzo en llegar a esta expresión. Pero vale la pena mencionar que se puede llegar sustituyendo las condiciones de frontera. Además, hay otra forma de llegar a esa expresión. Si T1 es igual a T2, lo vemos en la figura, si la temperatura de aquí es igual a la de aquí, esta línea roja en X igual a 0 es un eje de simetría, ya que pasa lo mismo del lado izquierdo, va a pasar del lado derecho. Entonces podríamos aprovechar esa propiedad poniendo una condición de frontera de simetría. En este caso es la derivada de t respecto a x. En este caso, evaluada en x igual a 0, debe valer 0. Va a ser un punto máximo o un mínimo. Si derivamos la expresión que tenemos aquí, vemos que obtenemos esta solución. Pero nos dice evaluado en x igual a 0. Entonces si evaluamos en x igual a 0, obtenemos la misma forma. C1 es igual a 0. Y lo único que resta es encontrar la constante 2. Ahí tendríamos la segunda condición de frontera, que sería en la pared. En este caso evaluamos la pared derecha. Y vemos que llegamos a la misma constante de integración y por lo tanto llegamos a la misma expresión. Entonces pudimos haber resuelto este inciso de tres formas distintas. Sin embargo, cabe mencionar que es muy importante en muchos casos notar cuando existen ejes de simetría, ya que no forzosamente vamos a obtener información de ambos lados del medio sólido en el cual se propaga el calor. Veamos un ejemplo de coordenadas cilíndricas. Del mismo modo, habíamos cancelado varios términos. En este caso, no vamos a cancelar el de generación de calor. Ese va a permanecer. Y vemos que tenemos nuestra ecuación diferencial, también ordinaria. Pasamos el término de generación del lado derecho y obtenemos la solución de la ecuación diferencial. También nos hace falta encontrar C1 y C2. Y del mismo modo se van a encontrar mediante las condiciones de frontera. Veamos un ejemplo. Dice, un calentador de resistencia de alambre de 2 kilowatts, cuya conductividad es de 15 watts metro grado centígrado. Tiene un diámetro de 4 milímetros y una longitud de 0.5 metros.
y se usa para hervir agua. Si la temperatura de la superficie exterior es de 105 grados centígrados, determina la temperatura en el centro del alambre. Es decir, nos están pidiendo la temperatura aquí, justo en el centro. Sabemos que en todo el exterior la temperatura es de 105 grados centígrados. Veamos cómo tenemos que resolver. En este caso, pues, al tener dos constantes de integración, pues se necesitan dos condiciones de frontera. ¿En dónde ubicaré yo las fronteras de este sistema? Debido a que estamos en coordenadas cilíndricas, la coordenada radial pues va a ir del centro al radio. ¿Cuál será entonces la otra condición de frontera? ¿En dónde estará ubicada? En este caso, como mencioné, los 105 grados centígrados va a estar en toda la superficie. Es decir, si aquí tengo 105 grados centígrados, también los voy a tener de este lado. Y si vemos, tenemos pues una condición de simetría. Podemos agregar aquí en el centro la condición de simetría que habíamos visto anteriormente. Entonces, la condición de simetría me decía que la derivada de la temperatura respecto, en este caso, al radio evaluado en el R igual a 0, pues es la derivada. Vamos a derivar esto. Si derivamos esto, vemos que obtenemos esta expresión. Y la tenemos que igualar a 0. Pero dice R evaluado en 0. Aquí si evalúo yo en 0, vemos que esto va a tender hacia infinito. Aquí si lo evalúo en 0, pues va a dar 0 directamente. Entonces la única forma de que esta expresión valga 0 cuando R vale 0 es que la constante 1 valga 0. Y ya tenemos nuestra primer constante de integración. Ahora falta la segunda. Cuando R es igual al radio del cilindro, pues sabemos que va a tener una temperatura superficial, Ts. Entonces lo evaluamos en R mayúscula, que R mayúscula denota el radio del círculo. Y obtenemos la segunda constante de integración. Sustituyendo tenemos la expresión. Esta expresión nos da la temperatura en todo el dominio del cilindro. Ahora en el problema nos preguntan la temperatura en el centro. El centro está en R igual a 0. Entonces lo único que hay que hacer es evaluar R, que es esta coordenada radial, igual a 0. Entonces este término se va y vemos que tenemos esta expresión. Ahora, para obtener el valor numérico de la temperatura, necesitamos saber cuánto es el calor generado. Hay que recordar que este calor generado es calor generado por unidad de volumen. Nos están diciendo que son 2 kilowatts, es decir, 2000 watts. Y necesitamos el volumen del cilindro, que es el área de la base por toda la longitud del cilindro. Entonces es pi por radio al cuadrado por longitud. Hay que recordar que aquí es radio al cuadrado, ya que en los datos que nos dan, nos están dando un diámetro. Haciendo los cálculos vemos que nos da 318 por 10 a la 6 watts sobre metro cúbico. Entonces lo único que resta es sustituirlo aquí. Ya nos están dando los valores de conductividad, el radio del cilindro y la temperatura superficial. Entonces sustituimos y vemos que en el centro son 126 grados centígrados, es decir, 21 grados por encima de lo que está en la superficie. Es muy importante conocer estos gradientes de temperatura, ya que si no se diseña bien, pudiera ser que el material alcance temperaturas de cambio de fase en el centro, lo cual puede afectar a sus propiedades mecánicas. Entonces, por esta razón es muy importante conocer
de manera lo más precisa posible los gradientes de temperatura. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.